Con los colegas y con las redes, ¿no? Como con lo que vemos de estas gurús espirituales que entonces meditan y hacen la respiración del útero, no sé qué cosas, y entonces manifestaron el carro, la casa, la pareja, como en un año, y uno dice, ¿y por qué a mí no? Hay conversaciones que no suelen existir, porque incomodan, porque son políticamente incorrectas, porque hablan de dinero en un mundo espiritual de poder en un mundo donde nos enseñaron a ser buenas, y de estructura cuando todas queremos fluir. Este es un espacio para terapeutas, sanadoras y coaches que ya se dieron cuenta que descubrir el propósito no basta. Y ahora están aprendiendo a encarnar esa mujer capaz de sostener la vida y el negocio con propósito que vinieron a construir. Somos Andrea y Gaby, hermanas, mentoras, socias, aprendices. Y este es Tu Magia Hecha Negocio, un podcast de Mujeres con Magia, la comunidad empieza por mí. Hoy, en la primera conversación políticamente incorrecta, vamos a hablar de por qué el propósito no basta. Esa es una conversación que queremos tener porque muchas veces en las llamadas de venta y en los espacios con la comunidad escuchamos mucho las historias de las mujeres, terapeutas, sanadoras, coaches, que sienten este llamado, ¿no? Y se lanzan renuncias de sus trabajos o quieren renunciar a sus trabajos lo más rápido posible, con este ánimo y esta hambre de servir, ¿no? Como que nos pasó, es como este deseo de, es que esto tiene que empezar, esto lo tengo que empezar a compartir con el mundo, y me lanzo. Y es muy triste, lo hemos visto y también lo hemos vivido, que luego de eso, pues empieza un periodo de una crisis muy fuerte, porque empieza una crisis económica, no llegan los ingresos. Y una crisis espiritual de sentido también. Claro, Porque en este afán de quiero ayudar como sea, porque esto que viví me transformó tanto, lo quiero compartir, pues ya hablaremos de por qué eso no es suficiente, pero en ese afán de ver que tienes tanto por compartir y no poder compartir nada, pues también hay una crisis espiritual, ¿no? Como de yo para qué estoy aquí, ya mucha gente está diciendo lo mismo que yo tengo por decir, lo mío que tengo por decir no es importante, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a cuestionarnos si realmente nosotras somos las elegidas para compartir ese conocimiento, o simplemente pues nos creímos que eso era posible y no es posible. y luego además llega también una pelea súper fuerte con Dios, la vida, el universo, de por qué si me elegiste para hacer esto y yo seguí tu llamado, no me estás ayudando, ¿no? Porque además también está este discurso espiritual de tú visualízalo, tú como si estás haciendo lo que tienes que hacer, entonces Dios te va a ayudar y entonces Dios proveerá, que es muy cierto, no quiero quitar eso porque es real, es muy real, pero no llega como en las cantidades que nosotras necesitamos, ni A la velocidad. Eso, a la exacto. velocidad sobre todo. Sí, y también entramos como en esa conversación de cómo es injusto, la vida es injusta, es que a mí las cosas no me salen bien, es que a los demás les salen bien, porque entonces empezamos a compararnos con los colegas que sí avanzaron en el proceso y la vida es injusta y no. Con los colegas y con las redes, ¿no? Como con lo que vemos de estas gurús espirituales que entonces meditan y hacen la respiración del útero, no sé qué cosas, y entonces manifestaron el carro, la casa, la pareja, como en un año, y uno dice, ¿y por qué a mí no? Como estoy orando mal, estoy ejerciendo mal, ¿no? Entonces nos empezamos a cuestionar un montón de cosas internamente que son muy heavy y que nos hacen dudar mucho de la vida, de nosotras, de la espiritualidad, de si somos realmente las que tenemos que servir o no. Y eso crea un dolor muy fuerte y de eso es lo que queremos hablar. Entonces vamos a ir no desde la teoría, sino desde la propia experiencia. Y yo quisiera compartir contigo cómo fue ese proceso para mí, por lo menos. Entonces, yo me acuerdo que yo saqué mi propósito hace como unos 10 años justo, en un proceso que hice y supe como cuál era mi propósito, ¿no? El propósito de vida. Pero lo primero que me hizo darme cuenta de que saber cuál era mi propósito no era suficiente fue ver que todas las heridas que yo tenía me impedían materializar el propósito. O sea, literalmente, una de mis heridas más grandes es el tema, o sea, era el tema del rechazo y mostrarme.
Y si yo no me muestro y no me expongo, pues es muy difícil cumplir el propósito. Pero además, con la herida del rechazo, pues peor, porque es como doble, ¿no? Entonces me muestro, me van a juzgar, me van a criticar y pues se me hacía como bola el estómago porque pues me iban a rechazar. Y aparte la herida del rechazo pues tiene todo que ver con las ventas, entonces no iba a poder como ofrecer porque qué tal que me rechazara. Y eso fueron como, o sea, ese fue el primer como punto de decir como, vale, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero ahora tengo estas heridas y qué hago con eso porque esas heridas no me están dejando avanzar en el proceso. Pero ¿cómo te diste cuenta de eso? O sea, como, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas trabajando? ¿Estabas, o sea, como en qué momento Vale, vital? esto lo hice trabajando Antes de haber en mi vida renunciado. normal y tradicional. Ajá. Y hice este curso básicamente porque pues fue algo que me llamaba la atención, que por mi familia ya venía desde hace mucho tiempo como indagando y pues como nuestra familia es muy del mundo del coaching, pues eso, como que sí quería saber cuál era el sentido y el propósito de lo que venía a hacer. Pero pues eso fue como lo primero que me estrellé porque me acuerdo que, bueno, ya luego empecé a estudiar coaching porque también me di cuenta que me faltaban herramientas para poder hacer ese propósito, porque yo no tenía ninguna formación ni en psicología ni nada, solamente había leído muchos libros porque era un tema que me gustaba, pero abrí una cuenta de Instagram, que es la actual cuenta Empieza por mí, pero era una cuenta donde yo ponía mis propias reflexiones, pero lo hacía de manera anónima. O sea, era como que nadie sepa que yo estoy mandando y escribiendo aquí mis cosas porque pues no hay sea que se den cuenta que estoy haciendo esto, que van a decir los de mi trabajo, que van a decir las demás personas, que tal que lo que yo esté o lo que yo piense o postee no sea correcto. Entonces, no sé, como que ahí venía pues la primera como estrellón de, bueno, estas heridas pues no hacen servicio a mi propósito, me están saboteando el propósito. Y ese fue el primero. Lo que me llevó a estar mucho tiempo trabajando las heridas, pero sin saber muy bien qué. Entonces hice como un barrido excesivo como durante 1 año y medio y eso me permitió avanzar. Y luego el siguiente estrellón vino cuando me di cuenta que todos mis compañeros con los que yo había estudiado coaching, pues estaban que haciendo redes, que haciendo logo, que tal, lo mismo que yo. Eh, y a pesar de hacer todas esas acciones de marketing, que es lo que se ve que hay que hacer, ¿no? Como ten tu logo, ten tu web, ten tu Instagram, igual estaban dejando el coaching de lado y se estaban volviendo a enfocar en sus trabajos porque no estaban pudiendo volverse coaching. Y en mi propio camino, pues a pesar de que yo venía de trabajar en marketing, pero pues claro, más enfocado a empresas ya constituidas, multinacionales, también sentía que mis conocimientos de marketing no eran suficientes para el emprendimiento, porque una cosa es sostener el marketing en una empresa que ya rueda y otra cosa es cuando estás empezando y cuando eres tú la que está haciendo el servicio, el marketing y la cara de todo. Y ahí dije como, no, pues aquí también hay un tema de saber de marketing que a pesar de que vengo de ahí, llevo 10 años ejerciéndolo, pues me falta aprender. En mi caso, a ver, lo veo ahora, no lo vi en ese momento, pero en mi caso, el primer momento en donde me di cuenta que el propósito no basta o que así actué, como fue hace muchos años, no tengo ni idea cuántos años, pero yo creo que 2018, más o menos. Y porque ahí tuve como mi primera crisis laboral y de eso, como de propósito, de sentir como yo estaba trabajando en recursos humanos y mi sueño siempre había sido poder ayudarle a la gente, pues el que siempre he sido, poder ayudarle a la gente a ser feliz, ¿no? Y yo empecé a trabajar en recursos humanos muy convencida de que desde ese lugar iba a poder impactar esas vidas, pero ahí me di cuenta que pues realmente no, que el rol de recursos humanos era súper limitado y, y que quería hacer algo más. Entonces, con mi pareja de ese momento, yo le dije, creo que igual y de pronto puedo renunciar y empezar a hacer sanación pránica, ¿no? Ahí yo ya era sanadora pránica, ya lo ejercía, no tenía una consulta como grande, pero pues decía, no, pues vamos a poder hacerlo. Y su mamá hacía cosas energéticas, tenía una consulta, hacía tarot,
Entonces, él me dijo como, ojo, o sea, con todo el amor en verdad, pero me dijo, ojo, porque mi mamá tiene la consulta que tiene, porque lleva 20 años haciendo esto. Y el voz a voz se toma demasiado tiempo. Y la verdad es que se lo agradezco porque efectivamente eso me hizo como darme cuenta que era algo que necesitaba empezar a activar ya, el voz a voz. Y eso fue lo que generó que yo empezara como con mi consulta los sábados, como en paralelo, ¿no? Como en mi tiempo libre, pero busqué un trabajo como adicional, ¿no? Un trabajo, o sea, pues tenía que comer, entonces pues sí, como que cambié de trabajo. Entonces creo que ese fue el primer momento donde alguien me dijo como, ojo, porque no es tan fácil como tú crees, ¿no? Porque yo sí creía que era como renunciar y empezar a decir que yo iba a hacer terapia o sanación en ese caso. Y, y él me dijo como, no, cuidado porque esto es algo que a mi mamá le ha tomado 20 años. Y dije, claramente yo no tengo 20 años. Entonces, pues ahí empecé a trabajar. ¿Qué fue lo que te hizo llorar en ese camino de darte cuenta que el propósito no basta y qué fue lo que más rabia te dio? Buena pregunta. Es que yo creo que llorar ya voy a hacer como un adelanto como de 8 años de ese momento que acabo de contar, porque en ese momento fue como, ah, bueno, no se puede, pues puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero ya luego, cuando efectivamente, o sea, me cambié de trabajo, haciendo como un adelanto, me cambié de trabajo, pasaron muchos años y ya sentí el llamado, ahora sí tengo que salir y renuncié y migré al mismo tiempo. Y ya llorar cuando ya me vi aquí en España, en una completa incertidumbre y decir eso, como yo escuché este llamado, salté, seguía lo que tú me dijiste de servir a los demás y no sé qué voy a hacer con mi vida y no veo cómo va a entrar para pagar el arriendo, para pagar la comida, ¿sí? Como verme en ese agobio y no sé cómo decirlo, no, como que no, Zozobra. sí, pero ni siquiera, o sea, era como una angustia, pero más allá de la angustia, o sea, como un vacío también, como algo muy fuerte de decir, como no entiendo, ¿sí? Como una angustia existencial, no sé cómo ponerlo. Y eso me hizo llorar porque, claro, la crisis fue muy heavy y yo me sentía muy, muy triste. Y eso también hizo que yo también me peleara con Dios. Y esto se los quiero decir a todas. Yo siempre se lo recomiendo a las alumnas, peleense, a mi hermana también, peleense con Dios, putéenlo. Yo lo hice y eso me hizo, o sea, me ayudó mucho a movilizarme y como a poder entender las cosas desde otro lugar. Pero sí, claro, o sea, el verme, el haber ya dado el salto, el haber confiado, porque yo en verdad lo hice desde la total confianza, y verme ahí como en el vacío absoluto, en un abismo y no saber dónde iba a parar, ¿saben? Como sentir que caía y que no me podía agarrar de ninguna roca. Como, ¿y esto cuándo va a parar? Y ya necesito, o sea, como esa angustia. Ahí eso me hizo llorar y me hizo dar mucha rabia. ¿Tú? Me dio, creo que me aparece otra emoción, me dio mucha vergüenza, me dio vergüenza que a pesar de mi trayectoria exitosa durante 10 años en marketing, no fuera suficiente conocimiento para sacar un emprendimiento adelante. Porque yo pensaba como, bueno, la ventaja versus mis compañeros coaches Claro. que eran ingenieros, abogados, biólogos, tal, es que yo sé de marketing, o sea, imposible que yo no me pueda vender. Y que ya habías liderado un negocio, ¿no? Claro, Ya. claro. Entonces era como, pucha, o sea, ¿qué pasa? Que no me estoy enterando qué está pasando. Y me costó tiempo darme cuenta, lo sabía, pero no lo había entendido, que empezar un negocio requiere un marketing distinto al de sostener un negocio, ¿no? Y como que hasta que, como que volví a entenderlo, pero ahora sí de verdad, ¿no? Porque desde la teoría, pues yo también había ayudado, pues había trabajado con emprendedores, pero pues ser emprendedora y definitivamente atenderse a uno mismo como cliente no es lo mismo que atender a un cliente, ¿no? Como que no tienes esa distancia emocional para ser estratégico. Entonces, eso me pasó. Y también el tema de las ventas. Me aparece de nuevo otra emoción, miedo, mucho miedo, me daba miedo hablar con la gente, me daba miedo tener llamadas, me daba miedo la terapeuta al otro lado del teléfono, me daba migraña del miedo, mucha rigidez, mucho pánico, era como
Horror, 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 me da muchísimo miedo. Esas son las dos emociones que me tocaron trabajar mucho para poder estar hoy aquí sentada. Lo vi, lo presencié, lo acompañé. Bien. Dos preguntas como para ir cerrando. Pero antes de eso me gustaría que dijéramos dos acciones que hizo cada una para hacerse cargo de eso. Es que para allá iban mis preguntas. ¿Qué dejamos de creer y qué empezamos a hacer? Yo dejé de creer que me las sabía todas o que podía hacerlo todo sola y busqué mentores. Y eso fue lo que me sacó. Y lo que empecé a hacer fue dejar de echarle la culpa al sistema, a los demás, a los clientes que no quieren invertir en esto porque no le den relevancia, no sé qué. Y empecé a ver cada cosa que me pasaba como, vale, esto que tiene que ver conmigo. Tengo clientes que no están comprometidos, vale, ¿cómo está mi compromiso? Tengo clientes que les parece muy caro, yo cómo estoy invirtiendo, porque a mí también todo me parecía caro. Todo, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Y esas creo que fueron las dos cosas que más me sirvieron para sacarme de ahí. Yo dejé de creer que Papito Dios me va a proveer. Como que yo sí hice, o sea, yo me di cuenta que yo estaba teniendo una actitud súper pasiva, como de me siento aquí a meditar y espero a que me llegue, ¿sí? Como, entonces, luego también, o sea, fue muy frustrante para mí, esto no fue, no piensen en ningún momento que yo dije, como, ah, sí, un día me levanté y dije, oh, yo puedo. No, no, o sea, esto fue sufrimiento, dolor y lágrimas. Y mucho tiempo después, reflexionando y peleando con Dios sobre por qué me había pasado esto así, me explicó y entendí cómo esto había sido una manera de él, de como cuando los papás ven que su hijo se cae y están ahí y acompañan y presencian, pero es como tú ya puedes levantarte y pararte y andar solo, ¿sí? No, no necesitas que yo, te caíste de la bici, no necesitas que yo vaya, te ayude, te limpie y te monte otra vez, no, es como tú ya te puedes parar sola y hacerlo, ¿no? Entonces, lo que yo dejé de creer fue eso, que necesitaba que papi Dios me ayudara y me trajera los negocios y me trajera las ideas y me trajera las cosas, sino que yo misma tenía dentro de mí la fuerza para pararme y hacerlo. Y eso fue muy empoderador y muy importante. Después de que me lo explicó, se lo agradecí mucho. Fue como, claro, yo necesitaba darme cuenta que yo soy una adulta, no solamente físicamente, cognitivamente, psicológicamente, sino también energética y espiritualmente. Eso fue lo que dejé de creer. Y eso me llevó a hacer el hacer, que debo decir que en ese momento fue un poco desde el resentimiento con Dios también, como desde, ah, no, tú querías que yo eh, emprendiera y ayudara a servir, pero no me has ayudado, pues voy a hacer lo que siempre he hecho, trabajar. Como a mi manera, no a la tuya, ¿sabes? Como un poco desde ese rencor, pero estuvo bien. Porque lo que hice fue buscar un trabajo, entender que el emprendimiento no lo podía presionar, que tenía unos tiempos y unos momentos, y el llamado, o sea, ambas cosas, tenía unos tiempos y unos momentos muy específicos, y que por mi necesidad yo no podía presionar el emprendimiento a que funcionara de la manera más rápida. Entonces lo que hice fue, dije, efectivamente, si lo que yo siempre he hecho y he hecho bien es trabajar, pues voy a trabajar. Y conseguí un trabajo de 13 horas que me permitiera sobrevivir económicamente, o sea, tener lo mínimo para poder Sí, como cubrir mantenerme, cubrir comida y arriendo, básicamente, o sea, lo mínimo, y poder tener todo el tiempo restante para efectivamente construir lo que yo quería construir, que era el emprendimiento. Y hacerme cargo de esa necesidad, ¿no? O sea, la que necesita comer soy yo, pues me hago cargo yo de eso, y también necesito hacerme cargo de mi necesidad de servir, porque es una necesidad mía, entonces o sea, voy a poder balancear ambas cosas de una manera que sea sostenible para mí. Y eso me dio el tiempo para poder construir tranquilamente lo que pues es esto. Bueno, pues queríamos hablar de por qué el propósito no basta, porque tampoco queremos que baste, porque el propósito también es que te conviertas en esa mujer capaz de sostener un negocio. Eso hace parte también de por qué estamos en esta tierra haciendo lo que hacemos. Bien, y entonces antes de irte,
queremos dejarte una pregunta para que nos contestes en los comentarios, porque esta no solamente es una conversación entre mi hermana y yo, sino que también contigo. Y la pregunta es, ¿qué vas a dejar de creer para hacerte cargo de tu propósito? Te leemos en los comentarios. Y si esta invitación te hizo sentir menos sola, únete a la comunidad de Mujeres con Magia. Te dejamos el enlace en la descripción. Ahí seguimos avanzando siempre en tribu. Y si conoces a una terapeuta sanadora o coach que necesite escuchar esto, envíale esta conversación. Nos vemos en el próximo episodio.